alguien te hablara sin suavizar nada, de que dejaras de escuchar lo que te mantiene cómodo y empezaras a ver lo que te mantiene atado. No es la sociedad, no es el sistema, ni tu historia. Es la forma en que fuiste entrenado para no pensar por ti. Te hicieron creer que obedecer te haría libre, que seguir las reglas era el camino correcto, que no destacar era humildad. Pero esa obediencia disfrazada de virtud es lo que te está consumiendo por dentro. Todavía hay personas que creen que hacer las cosas bien es suficiente, que ser correcto, esforzarse y seguir las reglas tarde o temprano será recompensado, como si existiera una lógica interna en el mundo que premia a quienes se sacrifican en silencio. Pero basta con mirar con atención para darse cuenta de que no es así. El que más da no siempre es el que más avanza. El que más respeta las normas no siempre es el que logra algo grande. Muchas veces, los que llegan más lejos no lo hacen por seguir las reglas, sino por romperlas, por dejar de vivir según una moral que no eligieron, porque este mundo no se ordena por justicia, sino por voluntad, por la fuerza de quienes ya no necesitan aprobación, de quienes no actúan para encajar, sino para afirmarse. Nietzsche lo entendió con brutal claridad. No se trata de obedecer, se trata de crear tus propias reglas, incluso si eso te separa de todos. La vida no premia al que se adapta al rebaño, sino al que se atreve a caminar solo, al que soporta el peso de su libertad, al que ya no se rige por lo que debe ser, sino por lo que quiere ser. Y eso no nace del sacrificio, nace de la ruptura, de la decisión de no seguir repitiendo lo que otros repitieron antes, solo porque parecía correcto. El problema es que muchos no quieren ver esto, porque hacerlo implica desmontar todo en lo que han creído. Implica aceptar que ser bueno no garantiza nada, que ser correcto no basta, que la obediencia, cuando no nace de una elección libre, solo es otra forma de sumisión. Pero es más cómodo seguir aferrado a esa ilusión, repetir frases heredadas, buscar aprobación, actuar como se espera, pensar como se espera, vivir como se espera. Porque salir de ahí duele, porque el que rompe con la norma se queda sin aplausos, porque el que se atreve a pensar por sí mismo carga con la incomodidad de no pertenecer. Pero es justamente esa incomodidad la que te saca del rebaño, la que te obliga a mirarte sin máscaras, la que te arranca la necesidad de encajar. Y ahí, justo en ese punto, empieza la libertad, no la que te ofrecen desde fuera, sino la que se conquista desde adentro. Nietzsche no hablaba de una libertad cómoda, hablaba de una libertad que pesa, una que exige responsabilidad total sobre tu existencia, que te obliga a dejar de culpar a los demás, a la sociedad, al sistema, a tus heridas, porque mientras sigas señalando hacia afuera, sigues evitando lo único que realmente puedes transformar, a ti mismo. Pero romper con eso no es un acto romántico, es un conflicto, porque cuando dejas de vivir según lo que te impusieron, no solo te alejas de los demás, también te enfrentas a partes de ti que construiste para sobrevivir, versiones tuyas que fuiste adoptando para no perder afecto, para no generar rechazo, para encajar. Y desmontarlas no es fácil, porque una cosa es decir que quieres ser libre, y otra muy distinta es sostener lo que esa libertad implica. Significa decepcionar expectativas, significa perder espacios que antes sentías seguros, significa verte sin escudos, y ahí muchos retroceden, vuelven al molde, se convencen de que no era para tanto, se dicen que estaban exagerando, pero no es exageración, es vértigo, es la sensación real de estar dejando de ser quien aprendiste a ser. Y en ese espacio incierto, entre lo que ya no eres y lo que aún no sabes cómo ser, aparece el momento más brutal de todos. O retrocedes o sigues solo. Y si sigues, entonces por primera vez en tu vida estás decidiendo por ti. No por miedo, no por costumbre,
no por necesidad de aprobación, sino porque ya no te basta con obedecer, porque entendiste que vivir según la mirada ajena es traicionarte en silencio. Y cuando ves eso, ya no hay vuelta atrás. Y es ahí donde empiezas a ver la diferencia con más claridad. Mientras tú estás en pleno desgarro, atravesando el silencio, dudando de todo lo que te formó, otros siguen funcionando con total normalidad, repitiendo guiones, sonriendo por compromiso, buscando pertenecer a espacios que hace tiempo dejaron de tener sentido. Y entonces te das cuenta de algo incómodo. No todos quieren despertar. No todos quieren hacerse cargo. Algunos prefieren la estructura antes que la verdad. Prefieren la comodidad de lo conocido antes que la responsabilidad de elegir su propio camino. Porque elegir implica hacerse cargo de las consecuencias. Implica dejar de esperar que el mundo sea justo. Implica aceptar que nadie va a recompensarte solo por haber sido bueno. Y eso no todos lo toleran. Por eso el que empieza a ver con ojos propios también empieza a quedar solo, porque su sola presencia incomoda, porque ya no juega el mismo juego, porque ya no dice lo que se espera, porque ya no se ajusta al personaje que lo mantenía aceptado. Y claro que duele, pero también libera, porque ya no estás viviendo para complacer, estás viviendo para ser. Y aunque el precio sea alto, nada se compara con la sensación de empezar a habitarte de verdad, sin pedir permiso, sin tener que disimular. Esa soledad al principio parece un castigo, pero con el tiempo entiendes que era necesaria, porque mientras estabas rodeado de ruido, de opiniones, de expectativas, no podías escucharte. Todo lo que eras estaba en función de los demás, incluso tu silencio, incluso tus decisiones. Pero cuando se rompe ese vínculo de dependencia, cuando ya no tienes a quién agradar ni a quién decepcionar, aparece algo que antes no sabías reconocer: tu voluntad. No la voluntad de quedar bien, no la voluntad de sostener un personaje, sino una fuerza más cruda, más auténtica, que no necesita explicaciones, que no busca aprobación, que no se disculpa por existir. Y esa voluntad, una vez despierta, ya no puede ser domesticada. Empieza a tomar espacio, a marcar límites, a decidir con claridad, no para dominar a otros, sino para dejar de traicionarte. Porque si algo queda claro en ese nuevo estado, es que todo lo que fingías para pertenecer era una forma lenta de desaparición, una renuncia disfrazada de humildad. Y ahora que lo ves, ya no puedes seguir igual, porque sería como volver a encerrarte sabiendo dónde está la puerta. Y cuando por fin empiezas a moverte desde ese lugar, algo cambia. Ya no reaccionas, eliges. Ya no actúas por costumbre, actúas con intención. Lo que antes hacías para agradar, ahora lo haces porque lo decidiste tú. Lo que antes callabas por miedo, ahora lo sostienes con claridad. No porque te sientas superior, sino porque ya no necesitas demostrar nada. Ya no vives pendiente de la aprobación de otros. Ya no te adaptas para no incomodar. Ya no negocias tu forma de ser solo para encajar. Empiezas a actuar desde una fuerza silenciosa, pero firme. Una voluntad que no pide permiso, que no se justifica, que no se rinde. Y en ese punto es donde todo se ordena distinto, porque entiendes que no se trata de controlar a nadie, sino de no permitir que te controlen a ti. Que no se trata de imponerte, sino de no seguir cediendo cada vez que algo en ti pide expresarse. Y ahí es cuando lo que antes parecía egoísmo empieza a sentirse como respeto propio. Y lo que antes llamabas soledad empieza a parecer libertad. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya no puede seguir siendo el mismo. Porque no todos se quedan hasta el final cuando se les habla sin filtros. Solo los que están al borde de un cambio real. Solo los que ya no toleran seguir actuando como se espera. Puede que aún no tengas todas las respuestas,
Pero si esto te incomodó, si te sacudió aunque sea un poco, entonces ya no estás dormido. Y una vez que despertaste, lo único que queda es decidir qué vas a hacer con eso. Porque entenderlo no basta. Lo que importa es si vas a sostenerlo, si vas a construir desde ahí, si vas a dejar de actuar para agradar y empezar por fin a vivir desde lo que realmente eres.